Saludos muchachos, muchachas, espero que se encuentren muy bien. Continuamos con la materia y en esta ocasión vamos a estar hablando acerca de la primera parte de la cultura política en nuestro país. Cultura política hace referencia a los comportamientos, las conductas y las acciones y la forma de actuar ante todo lo que se considere político, es decir, cómo la sociedad responde a las cuestiones políticas. Lastimosamente en nuestro país la cultura política podríamos decirlo que no es política, sino es más bien apolítica, es decir, cada cuestión que tenga que ver con política siempre la vemos con rechazo y nos da desagrado, inclusive lo podemos establecer o ver en las conversaciones que se dan cuando la gente habla de política, que siempre eh, su principal argumento es el repudio hacia esta. Entonces, cómo nos comportemos ante la política es lo que se va a conocer como cultura política. Por su parte, la cultura democrática desde el punto de vista de democracia como la participación de los ciudadanos está integrada por valores, creencias y actitudes hacia la sociedad, es decir, los derechos y los deberes de cada uno de nosotros hacia la sociedad y el conocimiento de esos derechos y deberes. Por eso es que la formación ciudadana o la educación cívica es tan importante para nosotros poder comprender cuáles son esos valores que ahorita los vamos a señalar, esas actitudes y también conocer cuáles son nuestros derechos y cuáles son nuestros deberes, hasta dónde podemos llegar nosotros y hasta dónde pueden llegar los demás según sus derechos. Ahora bien, como les señalaba, los valores o los principales valores que vamos a tener dentro de la cultura democrática va a ser la solidaridad, la igualdad, la libertad, la tolerancia a la diversidad. Entonces la solidaridad desde el punto de vista de que trabajamos por el bien de todos, la igualdad desde el punto de vista de que nosotros todos como personas valemos igual independientemente de la condición que tengamos, la libertad siempre y cuando respetemos los derechos de las demás personas y la tolerancia a la diversidad desde cualquier punto de vista. Ahorita en el contexto en el que nos encontramos, cuando hablamos de diversidad, nos enfocamos en una sola población, pero desde el punto de vista general, la diversidad puede ser de creencia religiosa, puede ser de etnia, puede ser de nacionalidad, o la diversidad sexual, que es la que últimamente se conoce o se habla más. Y las actitudes que debemos tener en cuenta va a ser la participación, ¿verdad? De nosotros como parte de la ciudadanía, como nosotros como parte de la sociedad. Y el pluralismo, ¿verdad? Aparte de la responsabilidad, el pluralismo desde el punto de vista donde tenemos que contemplar a los demás, ¿verdad? No solo a nosotros. Y la responsabilidad de nosotros de tener en cuenta cuáles van a ser las decisiones que vamos a tomar por el bien nuestro, pero también por el bien del resto de la sociedad. La cultura democrática presenta varios desafíos, principalmente el fortalecer esos valores, la solidaridad, la igualdad, la libertad y principalmente la tolerancia, hay que fortalecerlo mucho. Y la participación desde el punto de vista de las actitudes. Vean que en muchas ocasiones, principalmente en elecciones populares, vemos que las personas que se presentan a votar cada vez son menos o en muchos casos los partidos tienen que andar buscando quién pueda ayudarles como fiscales, como miembros de mesa y demás. Entonces, el fortalecer los valores, principalmente la tolerancia y la participación ciudadana como una actitud, pues, y también podríamos mencionar la responsabilidad, ¿verdad? Muchos no son responsables de sus actos y lo dejan por ahí. Son los desafíos que presenta actualmente la cultura democrática en nuestro país. Por otra parte, otro de los temas que vamos a estar tocando va a ser la comunicación de las instituciones del Estado, que básicamente es una serie de comerciales o propaganda que realizan las instituciones del Estado donde nos enfatizan, donde nos mencionan cuáles son los trabajos que han estado haciendo.
Inclusive por aquí les estoy mostrando algunos de los videos que presentan estas instituciones, y como los vimos también en la parte teórica, son los ejemplos que estamos viendo: Recope, CONAVI, el MEP y el ICE. Las instituciones, pues también podemos señalar el IMAS, el INA, etcétera, que realizan este tipo de propaganda. Por medio de ella, nosotros como ciudadanos nos damos cuenta de qué es lo que hacen estas instituciones y en qué invierten su presupuesto, qué obras están realizando, qué políticas se están implementando. ¿De acuerdo? Entonces esta es la información que nos dan estas instituciones. Y por último vamos a estar hablando en este video de los mecanismos de incidencia, que es la forma en la que nosotros como ciudadanos podemos participar activamente en la política. Tenemos, por ejemplo, la Oficina de Iniciativa Popular de la Asamblea Legislativa, donde nosotros podemos ir a proponer un proyecto de ley, que eso se conoce como democracia directa. También tenemos los mecanismos de plebiscito para consultas populares en las comunidades, en los gobiernos locales, y el de referéndum, que es a nivel nacional, que también son de democracia directa. Pero existen otros mecanismos que se conocen como mecanismos de incidencia, que son por medio de los cuales nosotros como ciudadanos podemos hacer solicitudes, podemos llevar nuestros intereses a las instituciones, y se hace por medio de cartas. Pareciera mentira, la carta aún no es obsoleta y todavía tiene mucho poder. Y por ejemplo, si nosotros vamos a hacer una petición a alguna institución, generalmente nos piden una carta con copia de la cédula y con firma, ¿verdad? Entonces, mediante este nosotros podemos hacer solicitudes a instituciones, ya sea para un beneficio propio o para el beneficio de una comunidad, que se nos arregle una carretera o una calle, el alcantarillado, por ejemplo, o para solicitar una beca o para solicitar una ayuda económica, por ejemplo, con el IMAS, para un proyecto de algún emprendimiento, etcétera, etcétera. Inclusive lo podemos señalar ahora con lo que se hizo del Plan Proteger, que mediante un documento que se elabora, especie de carta, podemos hacer la solicitud de este bono. Otro de los mecanismos de incidencia son las reuniones, ¿verdad? Donde nosotros como comunidad nos podemos reunir entre nosotros para tomar una decisión en la comunidad, o nos podemos reunir con alguna instancia política, ya sea el alcalde, ya sea un diputado, ya sea un regidor o alguna persona, para expresarle nuestro sentir y que nos ayude con algún proyecto. Lo que son las propuestas, que van muy ligadas a las dos anteriores, ¿verdad? Elaborar una propuesta para mejorar algo en la comunidad o algo en nosotros mismos. Y lo que son las huelgas, repudiadas por muchos, pero que al final de cuentas tienen un papel fundamental dentro de la democracia. Es una de las formas de las cuales nosotros podemos hacer sentir nuestras necesidades o ese sentimiento de mejora para el sector al que nos representa o el sector que representamos, ¿verdad? Ya sea eh, a nivel de un sector específico o a nivel de toda la ciudadanía. La huelga es un mecanismo muy importante por el cual ejercer democracia mediante la presión para que las decisiones que se tomen pues no favorezcan a unos pocos, sino que nos favorezcan a todos como sociedad. Entonces, dentro de la primera parte de la cultura política, esto sería por el momento. Saben que estoy a completa disposición por si lo requieren. Y sin más por el momento, pues nos veremos en la próxima. Saludos.